Aleluya, vamos a tratar de continuar con el tema que iniciamos en la mañana, el pan que liberta. Y estuvimos hablando, hermano, acerca de las ataduras, acerca de los lazos, y hoy nos toca hablar acerca de las gracias, mi hermana, acerca de las ligaduras. Y cuando hablamos, hermano, de esto, hablamos en la mañana y estuvimos hablando acerca de Lázaro en el capítulo número 11. Estuvimos hablando de lo que Lázaro pasó y cómo Lázaro, hermano, el Señor tuvo que dejar que Lázaro muriera para poder, hermano, empezar a trabajar en la vida, ya que Lázaro a un principio no quería nada con el Señor tuvo que tener un trato con él, hermano, un trato hasta la muerte. De la muerte lo llama, de la muerte lo restaura. Pero dice la palabra que Lázaro salió atado de pies, de manos y con un sudario en su cabeza. Hablamos entonces, hermano, acerca de que los pies estaba atado su caminar, en las manos estaba las obras y en los ojos o tapado en los ojos estaba tapada la visión. Vimos algún tipo de ataduras, vimos algún tipo de lazos y hoy, hermano, vamos a terminar viendo el tipo perdón, vimos ataduras, lazos y ahora vamos a ver ligaduras. Entonces, hermano, las ligaduras son también algunas o varias que puedan existir. No nos da tiempo a poner todas, pero hermano, yo creo que vamos a ver las más importantes, pero también vamos a ver que tanto para ataduras, tanto para lazos y para ligaduras, el pan de libertad, hermano, es una solución. No hay problema, hermano, tan grande que nuestro Dios no pueda solucionar. No hay milagros, hermano, no hay cosas imposibles para Dios. Para Dios todo es posible. Y aunque usted y yo, hermano, hayamos fallado, hayamos hecho cosas, hermano, que realmente durante la vida nos fueron atando, estuvimos viendo, hermano, que hay palabras, hay promesas, hermano, y hablar a la ligera que nos pueden atar, nos pueden amarrar. Hay cosas que hemos hecho, hermano, que nos pueden amarrar, nos pueden atar. Y entonces, hermano, hay cosas en las que se puede nacer por herencia y traer algún tipo de lazos, hermano, o ataduras. Y hay otras que nosotros las vamos haciendo u obteniendo en el camino por nuestra ignorancia, por la manera que vivimos, por la manera de rechazar a Dios. Pero Dios, hermano, en su infinita misericordia, a través de su Hijo Jesucristo, hermano, y la muerte en la cruz del Calvario, trajo libertad, hermano, a los cautivos, libertad a los prisioneros del alma. Y eso, hermano, nos toca a nosotros, ¿verdad? Porque muchos de nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y de ahí la sangre de Cristo, la misericordia de Dios nos alcanza, nos restaura. Pero puede ser que algunos, hermanos, todavía tengamos algún tipo de atadura, de lazo o de ligadura. Y eso es lo que nosotros debemos de tratar entonces de entender y de comprender, que la cena del Señor, el cuerpo de Cristo y su sangre nos traen libertad, nos traen bendición, traen liberación. Entonces veamos la primera, ¿verdad? Déjeme avanzar porque tengo hoy un poco de tiempo más corto que la mañana. Pero hay ligaduras de impiedad. Entonces, cuando vemos estas ligaduras de impiedad, y usted lo mira conmigo aquí en este pasaje, que dice Isaías 58:5, dice: este es el ayuno que yo escogí, solo un día en que el hombre se aflija a sí mismo. Está haciendo una pregunta: ¿acaso el doblegar la cabeza como un junco y el acostarse sobre cilicio y ceniza es lo que llamáis ayuno? Porque eso era lo que hacían antes. Ellos hacían cosas en lo físico, hermano, en su cuerpo, para hacerse sentir, hermano, para hacer sentir su arrepentimiento, y ayunaban. Pero realmente lo que el Señor quería era, dice, no consiste más bien el ayuno que yo escogí. El Señor escogió este tipo de ayuno, es desatar las ligaduras de impiedad, en soltar las ataduras del yugo, en dejar libres a los quebrantados y en romper el yugo. Entonces, cuando usted y yo vemos, hermano, estas ligaduras vienen, hermano, por la opresión
vienen, hermano, muchas veces porque algunos han sido oprimidos y otros han sido opresores de gente, hermano, de personas y aún hasta de niños. ¿Usted sabe lo que es oprimir algo? No exprimir, oprimir, ¿verdad? Es a alguien, hermano, cansarlo, estarlo hastiando, hermano, tenerle una presión, tenerle algo encima. Entonces muchos, hermanos, puede ser que estas ligaduras hayan sido porque han sido oprimidos o porque han sido opresores. El ejemplo más claro de un opresor puede ser uno que hace bullying, ¿verdad? A los demás. Alguien que, hermano, hostiga, alguien que está encima, hermano, alguien que se aprovecha, alguien que es más fuerte y se aprovecha de la debilidad o de las circunstancias de la otra persona. Entonces el Señor dice, no es el ayuno que me agrada a mí, en que se rompan esas ligaduras de impiedad. Alguien, hermano, que hace ese tipo de opresión o que fue oprimido, hermano, está atado por algún tipo de ligaduras. Entonces el ayuno que el Señor llama, hermano, es un ayuno no solo físico, no solo de doblegar el cuerpo, sino de doblegar el espíritu y doblegar el alma. Porque cuando vemos, hermano, la opresión, tal vez no la vemos en el espíritu, pero no la vemos en el cuerpo, ¿verdad? Pero la sentimos por dentro. Se siente cuando alguien, hermano, está doblegado, cuando alguien está cargado, cuando alguien está oprimido, hermano, su alma está triste, su alma está congojada, no hay paz, no hay tranquilidad. Entonces, esas ligaduras son las que el Señor quiere romper en nuestras vidas. Y el encargado, escúcheme, el encargado número uno de oprimir al pueblo de Dios es el enemigo, Satanás, el diablo, el chamuco, como usted le quiera llamar, y sus secuaces quieren oprimir a las personas. Fíjese que el pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, que estaba esclavo en Egipto por muchos años, más de 400 años, y que cuando el Señor iba a traer libertad a ese pueblo por estar oprimido, por estar, hermano, bajo esclavitud, entonces dice que Faraón, figura de Satanás, comienza y dice, hay que oprimir a ese pueblo, impónganle más trabajo. Entonces quiere decir a veces, hermano, que el diablo puede mandar a oprimir a la gente con más trabajo, pero tal vez no trabajo en lo secular, sino, hermano, más trabajo, hermano, en problemas, más trabajo en la vida, más problemas en el mundo. ¿Por qué, hermano? Porque eso es lo que puede causar, hermano, que un individuo se descontrole, que un individuo, hermano, una persona pierda el interés, se desanime de buscar al Señor, se desanime en creer a Dios, porque el pueblo de Israel no conocía a Dios, no sabía quién era Dios. ¿Por qué? Porque los padres no habían transmitido el mensaje de quién era Dios. ¿Quién era el padre de Abraham? ¿Quién era el padre de Isaac, de Jacob? Entonces el pueblo, hermano, tuvo que ser llevado cautivo para conocer quién era Dios. Y Dios en su misericordia se les presenta y, hermano, con brazo fuerte libera al pueblo de Israel de la opresión de Faraón. Quiere decir que en este tiempo, hermano, puede ser que haya pueblo oprimido por las circunstancias de la vida, que son unas ligaduras de impiedad. Entonces, en el nombre de Jesús, hermano, y el poder de Dios, a través de la cena y del pan, hermano, y del vino, encontramos que esas ligaduras pierden poder y comienzan a soltarse. Por eso que antes, y vimos en la mañana, antes de que el pueblo fuera liberado, comieron cordero, pusieron sangre sobre dinteles y postes de las puertas, y de ahí comieron pan, hermano, sin contaminación, que es, digamos, la levadura, que es la que leuda, la que contamina el pan para que se infle. Entonces quiere decir de que el pan, el cuerpo de Cristo, un cuerpo sin contaminación, porque es puro el cuerpo de Cristo, hermano, ese pan es el que trae la libertad de la opresión. Entonces, cuando usted y yo nos sentemos hoy a la mesa, hermano, ligaduras de impiedad van a ser rotas. Ligaduras de opresión que pueda sentir, hermano, oprimido usted su pecho, su alma, su consciente, hermano, el Señor las va a liberar.
El Señor va a romper esas ligaduras, porque para eso es el ayuno que a Él le agrada. A Él le agrada para que desatemos nosotros. Dice, el ayuno que yo escogí es desatar las ligaduras de impiedad, en soltar las ataduras del ayuno y en dejar. Quiere decir que el Señor se agrada en liberar a aquellos que son oprimidos, aquellos que son ligados, aquellos que son atados. Ese es, hermano, en lo que el Señor se deleita, en arrancarle las almas al enemigo de sus garras. Entonces, la ligadura de impiedad. Hay otras ligaduras, las ligaduras de enfermedad. Esa es otra, hermano, que mucho pueblo puede estar ligado a enfermedades en el cuerpo. Hay del alma, pero también hay del cuerpo. Lucas 13:16 dice, y esta que es hija de Abraham, también era una hija de Abraham, era una israelita, dice, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, no debería ser libertada de esta ligadura en día de reposo. Quiere decir que una enfermedad, hermano, puede ser una ligadura puesta por Satanás. Porque dice que esta ligadura, escúcheme, la versión de las Américas así lo habla, no debería ser libertada. ¿Y cuál era la ligadura que tenía esta mujer? Que porque 18 años había estado atada. ¿Cuál era la ligadura que tenía esta mujer? ¿Usted se acuerda? No, no era la del flujo de sangre. La del flujo de sangre eran 13 años. Era la que estaba encorvada y solo veía hacia abajo. No se podía enderezar por 10. Y mira esta versión como dice, por 18 largos años. Entonces viene el Señor y como se complace Él, hermano, en desatar las ligaduras, hermano, que puede estar ahí, el Señor se complace en sanar también a las personas que lo buscan a Él. O sea que si usted es un hijo de Dios, Dios se complace en libertarlo de enfermedades, en desatar ligaduras de enfermedad. Porque entonces mire, el poder de Dios es tan extraordinario que entre los religiosos decían, en el día sábado, en el día de reposo no se puede hacer nada a esto. Pero el Señor dice, yo soy el Señor del día del reposo. ¿Acaso esta mujer no debería ser liberada, libertada de la ligadura de enfermedad que la ha tenido atada por 18 largos años? Al decir esto, escuche, todos sus adversarios se avergonzaban, pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por el Señor. Mire qué extraordinario es entonces lo glorioso que Dios hace con un milagro. No solo es desatar, sanar, sino también, hermano, de que la gente se dé cuenta de que Dios es real, de que Jesús es real, que no es un cuento, sino que Dios es real. Entonces, otra de las ligaduras que puede sufrir el pueblo es la enfermedad. Usted sabe, hermano, que mucho pueblo, no digamos el pueblo de Dios, pero en el mundo hay mucha gente que padece enfermedades. Mire, no hay hospital que esté vacío. Siempre los hospitales, hermano, tienen clientes. ¿Por qué? Porque hay gente enferma. Y eso, ¿sabe qué? Fue una maldición. El día que el hombre cayó, hermano, en pecado desde la creación gracias a Adán, el hombre empezó a padecer de enfermedades. Pero dice la Biblia que vino el postrer Adán y que él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Pero como salimos de muerte a vida y tal vez amarrados todavía, puede ser que hayan algunas ligaduras de enfermedad que nos estén atacando. Y escúcheme, y una persona enferma es muy difícil que pueda buscar a Dios. Es muy duro que pueda buscar a Dios, porque su ánimo está por los suelos, su fe desciende, hermano. Su confianza en Dios desciende porque comienza a pelear con Dios. ¿Por qué le sucede esto? ¿Por qué le pasa esto? Pero entonces el Señor no solo viene a romper ligaduras de enfermedad, sino ligaduras en el alma para que la fe de uno crezca, para que la confianza en Dios comience a avanzar y podamos entender que el único que puede sanar toda enfermedad y toda dolencia, Cristo Jesús. Amén.
Entonces, si usted, hermano, y yo estamos padeciendo de algún dolorcito, aunque sea que le duela el pelo o la uña encarnada que tiene ahí, hermano, poderoso es Dios para hacer un milagro. Déjeme decirle, desde la uña encarnada del pie hasta un cáncer, hasta enfermedades en la sangre, enfermedades del corazón, enfermedades en los huesos, enfermedades, hermano, en cualquier parte del cuerpo, Él las puede sanar. ¿Por qué las puede sanar Él? ¿Por qué las puede sanar Él? Bueno, porque Él es poderoso. ¿Qué más? Él es Dios. ¿Qué más? A ver, ayúdeme. Llevó todas nuestras enfermedades, correcto. ¿Qué más? Por sus llagas fuimos sanados. Todas las transgresiones, nuestros pecados. Pero ¿sabe por qué Él puede sanar todo? No, Él fue el que nos creó, pues. No, Él fue el que dijo, hígado para este lado, riñones para este lado, corazón para acá, sangre va a llegar aquí. ¿Cuántos litros, Señor? Tantos. ¿Cuánto de presión va a necesitar? Tanto. Como que fuéramos llanta, ¿va? ¿Cuánto de presión? Pero el Señor te creó. Entonces Él sabe y conoce cada una de las partes de nuestro cuerpo. Por lo tanto, Él puede decir, mire, puede bajar como triglicéridos, como colesterol, como presión alta, como lo que sea. Porque Él nos conoce. Lo único que tenemos que buscar nosotros es acercarnos a Dios. Si nos acercamos a Dios, las ligaduras de enfermedad caen. Porque eso es lo que Él quiere, hermano. Lo que Él quiere es desatarnos. ¿Acaso dice Él, mire, cuando Él pregunta, es como una pregunta, afirmando, ¿acaso no debería ser esta hija también liberada de las ligaduras? Pregunta y dice, ¿acaso no debería ser? La voy a libertar, aunque ustedes no quieran. Porque mire, dice que sus adversarios se avergonzaron y se enojaron. Quiere decir que puede ser que el enemigo esté enojado, pero Dios quiere hacerte un milagro. Dios quiere sanarte. Y una de las maneras de acercarnos es a través de la cena del Señor. Una manera de alcanzar la libertad de ligaduras de enfermedades a través de la cena. Veamos otra, porque ya le voy a dar el pan que nos sirve para esta. Las ligaduras de Egipto. Estas ligaduras, dice Ezequiel 30:21. Hijo de hombre, le está hablando al profeta, he quebrado el brazo de Faraón y rey de Egipto, y no ha sido vendado para curarlo, ni ligado con vendas, de modo que cobre fuerzas para empuñar la espada. Entonces vea que esta ligadura, hermano, es bien especial, porque esta ligadura nos habla de Egipto y nos habla de un faraón. ¿Qué tipifica Egipto? ¿Cuál es la figura de Egipto? ¿Y de faraón? Entonces mire, la figura aquí es que hay ligaduras, hermano, que el Señor no ha vendado, no ha curado en nosotros. Pero puede ser que muchos estemos amarrados con ligaduras a Egipto y a Faraón. Quiere decir que todavía hay gente que se deleita o se goza amando más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Entonces, cuando usted y yo, hermano, escúcheme, amamos más las cosas de este mundo, entonces viene un trato de Dios para nuestra vida. Pero usted y yo, hermano, debemos de romper toda ligadura con el amor hacia el mundo. Dice que este mundo va a desaparecer y que usted y yo venimos sin nada a este mundo y no nos llevamos nada de este mundo. Entonces, entre menos amemos este mundo, más fácil es de que busquemos la consagración. Ahora, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque el Señor viene pronto. Entre más nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida esté atada a las cosas de este mundo, más difícil que busquemos la consagración. Entre más amemos a este mundo, más fácil que nos quedemos. Entre menos amamos este mundo, más fácil que nos vayamos.
Y entonces hay ligaduras que nos atan al amor a este mundo. Ya ve que hay gente, hermano, que ama extraordinariamente sus cosas materiales. Ama, hermano, las cosas de este mundo y las bellezas que hay en la tierra. Pero es más fácil amar este mundo que amar a Dios. Entonces usted y yo debemos ser desatados de toda ligadura de Egipto para no tener nada que ver ni con Egipto ni con Faraón, sino que tengamos que ver todo con el Señor y su reino. Dice amén. Bueno, entonces veamos aquí esto, el pan de la administración, porque este pan de la administración es el que nos va a ayudar a romper las ligaduras. Nos va a ayudar a romper, hermano, toda ligadura de impiedad, de enfermedad y de amor al mundo. Entonces, dice la palabra de Dios, Hechos 27, y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, ¿qué estaban haciendo este grupo de personas? ¿Reunidos para qué? Para partir el pan. Estaban reunidos, al hablar el pan no hablan de ir a comer. Cuando estaban, dice ahí, estaban ahí reunidos para partir el pan, estaban reunidos para ministrar la cena del Señor. Entonces dice que Pablo les hablaba y pensando partir al día siguiente, o sea, de irse Pablo, prolongó su discurso, su prédica o su enseñanza hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Entonces, mire, había luz en el aposento alto. El aposento alto era un lugar, hermano, donde se reunían. Y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Y como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que vencido por el sueño cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Entonces vea usted, hermano, que el pan de la administración, hermano, es aquella que llega para libertar al que está muerto, porque a muchos la palabra les da sueño. Pero no estoy hablando de que usted se me quede dormido aquí, aunque sí, a veces. Estoy hablando que la palabra muchas veces del Señor duerme a la gente porque no la entienden. Duerme a la gente, hermano, porque no quieren entender el cambio que Dios quiere para su vida. Les trae cansancio, les trae diferente tipo de cosas. Entonces, hermano, debemos entender que el pan de la administración trae vida. Porque el que se duerme en la administración, ¿qué le pasa? El que se duerme en las administraciones que Dios hace, puede caer muerto. Pero mire entonces esto. Pero Pablo bajó, se tendió sobre él y después de abrazarlo, lo ministró. Y no os alarméis porque está vivo. Entonces hay un pan de la administración. Y volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer y entonces se marchó. ¿Se volvió a dormir Eutico, sí o no? Entonces, mire, hay una administración de parte de Dios en el pan para traer un despertamiento a nuestra vida. Para que, hermano, a través de la cena del Señor, si tú estás durmiendo, el Señor despierte tu vida. Despierte tu ser interior para que venga el anhelo y el deseo de escuchar la palabra de Dios. Porque mire, hermano, escuchar la palabra de Dios es lindo porque uno aprende mucho. Uno aprende, hermano, cosas que tal vez no nos imaginamos escuchar o entender de la palabra. Pero hay ministraciones de parte de Dios que traen, hermano, vida. La palabra trae vida, la palabra trae poder, la palabra trae muchas cosas, trae promesas. La semana pasada hemos estudiado, hermano, la vida o estudiamos parte de la vida del profeta ¿quién? Elías. Y el profeta Elías, hermano, trae ministraciones buenas. Se llevaron vivo al muchacho y quedaron grandemente consolados por la ministración. El pan de la ministración trae consuelo. Ahora veamos mire pues. El pan de mi palabra. Ese es otro pan que trae libertad de ligaduras de pobreza y trae esperanza a nuestra vida.
quiero que usted y yo, hermano, póngame atención en esto. Ya voy a terminar, pero mire esto pues. Primera de Reyes 17:11. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Está hablando de Elías, que fue enviado por el Señor a la viuda de Sarepta. Cuando lo envían, el Señor le dice: ve a Sarepta, vas a encontrar una viuda y ahí te voy a sostener. Fue la palabra que vino de Dios a Elías. Pero cuando le vino esa palabra a Elías, escuche, llegó a esa viuda, no llegó a cualquier otra viuda, llegó a una viuda específica ahí. Y ella le contesta: vive el Señor tu Dios. No mi Dios, dijo la viuda, el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. ¿Cuál era la esperanza de esta mujer? ¿Qué ligadura tenía esa mujer? No tenía una esperanza, hermano, no tenía nada. ¿Cuál era el propósito de ella en ese día? Era morir. Estaba ligada, estaba atada, estaba amarrada. Pero tenía que llegar una palabra de parte de Dios para romper esa ligadura. Pero ¿qué era lo que iban a partir? ¿Qué era lo que iban a compartir? Entonces el pan, hay pan que trae libertad por medio de la palabra. Ahora escúcheme, porque este pan usted y yo lo tenemos que utilizar. Porque si hemos estado viendo las unciones de Elías y no las ponemos por obra, hermano, solo es una palabra vana. Tenemos que empezar a poner y en acción nuestra boca y nuestra palabra. Entonces vea lo que dice aquí. Porque así dice ¿quién? Entonces escúcheme. Así dice el Dios de Israel: no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. ¿Qué palabra era esta? ¿Cómo? Era una abundancia, pero escuche, hermano, era una palabra que trajo un cambio a la vida de una viuda. La esperanza de la viuda, ¿cuál era? Morirse el día de mañana. Porque ella dijo: mira, ya no tengo harina, no tengo aceite, solo voy a hacer un pedacito. Se lo va a comer mi hijo, me lo como yo, y de ahí nos morimos porque ya no hay más que comer. Esa era la esperanza de ella. Pero cuando el Señor envía una palabra, tiene que cambiar todo. Y todo comienza por partir el pan. Cuando nos sentamos a partir el pan y viene una palabra, viene la esperanza, viene el cambio. Entonces escuche, ella fue no conforme a lo que ella pensaba, porque si por ella hubiera sido, ella ya se hubiera muerto. Pero hizo conforme a la palabra de Elías. Y ella, él y la casa de ella comieron ¿por cuánto? Entonces, ¿qué hay que hacer con la palabra y con el pan de la palabra de Dios? Hay que ponerla por obra. Porque cuando viene esa palabra, no viene por ningún motivo, sino viene porque viene de la boca de Dios. Y porque viene de la boca de Dios hay una promesa. Y la promesa de Dios es: parte el pan con el necesitado y da una palabra y no va a escasear en tu vida. Yo no sé qué puede haber de escasez en tu vida, pero si hay una palabra y hay un pan, ese pan es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el verbo, Él es la palabra. Entonces la palabra que venga a través del cuerpo de Cristo va a hacer que no haya escasez en tu vida. Pero esto, hermano, escúcheme, tiene que venir por una palabra profética. Porque ella dijo: voy a hacer como tú dices, voy a hacer como tu Dios te ha dicho a ti. Porque a mí no me ha dicho nada, pero yo voy a confiar en ti. Usted tiene que confiar en la palabra que Dios le ha dado a usted, en la palabra que Dios ha hablado a su vida. Y si el Señor le ha hablado que no va a haber escasez en su vida, es porque no va a haber escasez, es porque no va a hacer falta. Entonces escuche esto: la harina de la tinaja, ¿qué dice? No se acabó ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías.
Entonces, ¿cuál es la palabra que el Señor está hablando para la iglesia en este tiempo final? ¿Qué espíritu es el que se está moviendo en este tiempo final? El profeta de Elías. Entonces, esa palabra del profeta de Elías, hermano, escúcheme, está viniendo y nos está diciendo que no habrá escasez. Aunque tú veas escasez ahorita, pero si crees a la palabra de Dios, crees a la palabra que está mandando el Señor, no habrá escasez en tu vida. No faltará la harina, no faltará el aceite, siempre habrá y no se agotará, porque el Señor ha enviado una palabra y esa palabra es profética. Y la palabra profética se cree o no se cree. Si tú la crees, verás el milagro. Pero si no crees, no verás el milagro. Pero el Señor, a través del partimiento del pan en medio de la escasez, trae abundancia. Porque todas las demás viudas y la demás gente del pueblo tenía escasez, pero la viuda tenía pan en abundancia. Porque, hermano, quería pan, solo habría la tinaja o la vasija y había harina, había aceite para amasar. ¿Sabe qué era lo único que tenía que ir a traer? Leña. Y había bastante leña porque no había llovido en 3 años y medio. Quiere decir que había mucho árbol seco. No había fruto, no había nada. Entonces veamos, hermano, escúcheme, que la palabra de Dios es poderosa. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque el misterio del pan es extraordinario. Para usted y para mí tal vez se verá de esta manera, pero en el mundo espiritual, si le aplicamos fe, le aplicamos, hermano, profecía, le aplicamos, hermano, amor, ese pan, hermano, es un misterio que trae bendición a nuestra vida. Mire lo que dice este versículo, con este termino. Mateo 4:1. Jesús fue llevado por el Espíritu, no por el diablo. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién permitió que fuera Jesús al desierto? Entonces vea que no es el diablo el que pone muchas veces la trampa, porque todos es bien fácil echarle la culpa a Don Sata, pero muchas veces son nuestros deseos y muchas veces el Espíritu lo permite para probarnos a nosotros. Entonces vea lo que dice aquí. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose al tentador, o sea, el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces vea, denle ese aplauso al Señor. Pero ese pan se convierte en palabra. Y esa palabra te sustenta. Cuando haya hambre, esa palabra te sustenta. Porque escrito está que no solo del pan físico vive el hombre, no solo del pan material vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si Dios dijo, se hará. Y si Dios prometió, cumplirá. Y si Dios te profetizó, se cumplirá. Y si Dios te lo dijo a ti, Él lo va a cumplir. Entonces, no solo del pan físico vive el hombre, sino de la palabra, de las promesas de Dios, de la esperanza en Cristo Jesús. Entonces, el pan o el misterio del pan, hermano, es que el pan que vamos a comer te va a sustentar física, espiritualmente,
durante mucho tiempo, porque no va a haber escasez en ti. Porque si tú te llenas de la palabra, no va a escasear la harina ni va a escasear el aceite. Porque vas a comer, hermano, el pan, o vas a comer la harina, el aceite tipificado en el pan dentro de ti. Y siempre va a haber, no va a haber escasez, no va a haber abundancia dentro de ti. Porque es la palabra de Dios que se está metiendo dentro de nosotros. Entonces, cuando la palabra de Dios se cumple, es vivirá el hombre. Cambiémosle esto. Entonces, no solo vivirá el hombre, pero va a vivir por mucho tiempo. Va a ser sustentado por mucho tiempo. En medio de la escasez, en medio del problema, en medio de la situación, la palabra de Dios te va a sostener. La palabra de Dios te va a ayudar. La palabra de Dios te va a dar de comer. No va a haber escasez en tu vida. Entonces, cuando nos acercamos ahora a la mesa, esa va a ser una palabra que va a entrar a tu vida, una promesa de parte de Dios, y no habrá escasez en ti. Entonces dice aquí, con esto termino, ahora sí, Apocalipsis 12:11, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra de testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Entonces mire que lo que va a hacer que nosotros seamos vencedores es la sangre de Cristo en el vino y la palabra. ¿Qué es palabra? Pan. Entonces, la Santa Cena nos va a ayudar a amarnos menos nosotros. Nos va a ayudar a morir. ¿Usted quiere morir? Ay, no, pastor, yo amo la vida. No, yo también la amo, pero yo quiero morir a mis carnalidades. Yo quiero morir a mi yo. Yo quiero amarme menos y amar más la vida en el Espíritu. Entonces, la sangre y la palabra me van a ayudar a morir. Me van a ayudar, hermano, a ir dejando las cosas que me atan a este mundo, las cosas que me amarran a este mundo. Entonces ya tengo palabra eterna dentro de mí. No va a haber escasez de harina, no va a haber escasez de aceite dentro de mí. Pero también voy a tener la sangre y el pan, o sea, el vino y el pan del Cordero dentro de mí, que me va a ayudar, escúcheme, a no amar mi vida, y puedo llegar hasta sufrir la muerte espiritual para vivir eternamente. Entonces, esto, hermano, es lo que yo le quiero dejar en su corazón, que el vino y el pan nos va a traer vida eterna. Va a traer rompimiento de ligaduras, va a traer sanidad de enfermedades, y va a traer, hermano, va a quitar toda opresión de nuestra vida. Pero la palabra de Dios es poderosa, es eficaz. Póngase de pie. Déjeme bendecirlo esta noche. Déjeme ministrar su vida esta noche y pedirle al Señor que nos bendiga, que nos ministre. Voy a pedirle al del piano, no sé dónde está, mano, por favor. Y usted cierre sus ojos, levante sus manitas ahí. Levante sus manitas y pidámosle al Señor y decirle: Señor, yo quiero ser libre de ligaduras. Yo quiero ser libre de toda atadura, de todo aquello que estorba mi vida. ¿No está Manuel aquí? Ahí con sus manos levantadas, cierre sus ojos y dígale: Señor, ayúdame. Ayúdame a romper, Señor, toda ligadura por tu palabra. Ayúdame a romper, Señor, que no haya escasez dentro de mí. Que tu palabra me sostenga, que tu palabra me sustente, que por la palabra de tu boca alcance la libertad, Señor.
que el pan que vamos a partir hoy ministre mi vida y me despierte, Señor. Que despierte mi espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Que sane cualquier enfermedad. Que quite toda opresión. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Mientras mis hermanos comienzan a pasar con los elementos, usted ahí comience a meditar. Dice la palabra del Señor, Primera de Corintios capítulo número 11, versículo 27, de manera que el que coma indignamente, de manera que coma el pan y beba de la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre. Por lo tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles, enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Aprovechemos. Gracias. Aprovechemos a meditar un poco en esta palabra y a escudriñarnos y a romper toda ligadura en el nombre de Jesús. Cantémoslo todos juntos. Yo creo en ti, dile, Señor, creo en ti, Jesús, y en lo que harás. En lo que harás en mí, en la restauración, en la sanidad, en la libertad. Creo en ti, Jesús. En lo que harás en mí, Sí, Señor, recibe toda la gloria. Si alguien falta del pan y de la copa, levante su mano. Aquí adelante falta Cindy, por favor. Si alguien más falta, por favor, levante su manita. Si ya todos tenemos, Señor, recibe toda la gloria y toda la honra. El pan de la palabra de Dios, el pan de la administración, sirve para romper, para desatar, para deshacer toda opresión, sanar enfermedades, traer esperanza a nuestras vidas. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan
y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Levante su pan ahí, hermano. Dígale: gracias, Señor, porque esta es tu palabra y este es tu cuerpo. Y yo sé, Señor, que cuando entre a mi cuerpo entrará palabra de vida eterna. No habrá escasez dentro de mí, habrá abundancia, Señor. Habrá liberación de ataduras de impiedad, de enfermedad, Señor, de toda amor hacia este mundo, al punto, Señor, de que yo muera para que tú vivas en mí. Gracias, Señor.